Sea of Stars es un videojuego de rol por turnos desarrollado por los creadores de The Messenger y con claras influencias de Chrono Trigger, Mario & Luigi y Golden Sun, entre otros clásicos del RPG creados en Japón. Con esta premisa decidí probar este juego, y aunque mi experiencia ha sido buena, también me he encontrado con algo que no me esperaba, y que ha definido, quizá más de lo que yo quisiera, la sensación de haber pasado más de 50 horas en este mundo. Si te interesa mi punto de vista, quédate aquí por unos minutos. Sea of Stars ocurre en un mundo conformado por un enorme mar y múltiples islas, donde los niños nacidos en los días de solsticio adquieren una magia innata por la que son criados y entrenados como soldados, en pos de derrotar a poderosos monstruos que sumieron al mundo en el caos y que solo pueden ser dañados con esta magia. Este es el destino de Sail y Valer, un chico y una chica que son entrenados desde su infancia para cumplir el rol de derrotar al último de estos engendros, por lo que se embarcan en un viaje para convertirse en verdaderos guerreros del sol y de la luna, y así terminar con una guerra que parece no tener un final. Esta historia no se relaciona directamente con la aventura del ninja mensajero, pero sí busca complementar su universo mientras ambienta una aventura con un toque incluso más clásico y algo más serio, aunque no cuente con demasiada originalidad en su planteamiento, notándose bastante el uso de tópicos bastante conocidos en cantidad de otros clásicos del rol japonés. Esto se sostiene en parte gracias al carisma y la personalidad de ciertos personajes, pero también por la forma de presentar el mundo que nos rodea, que depende de ir completando un códice muy particular para entender mucho del trasfondo de la historia principal, lo que nos engancha a encontrar las historias que este mundo esconde, a pesar de que en la recta final el juego cojee precisamente en esto. Y hablando del videojuego en sí, nuestro viaje se estructura en islas con distintas áreas explorables, a las cuales podemos acceder mediante un mapa general al más puro estilo Chrono Trigger. Estas áreas se recorren en perspectiva isométrica y suelen ser poblados y ciudades donde conversar con NPCs y reabastecernos, además de niveles de transición y mazmorras con enemigos y acertijos que debemos superar para llegar al final y proseguir nuestro viaje. Y sí, existe una variedad visual palpable en estas localizaciones, pero la sensación al atravesar los niveles fuera de las ciudades me ha parecido muy guiada, lineal y exageradamente simplista. Y es que dichos escenarios están diseñados para que atravesemos una línea prácticamente recta para llegar a nuestro objetivo, con un camino principal muy delimitado y anunciado, y con escuetos desvíos para fomentar la exploración y encontrar secretos en la mayoría de casos. Esto puede parecer algo obvio en un género como el JRPG clásico, pero aquí está llevado hasta el punto de que casi nunca te sientes perdido, ni siquiera en zonas como bosques o mazmorras aparentemente laberínticas, por lo evidente que es el camino a seguir, incluyendo secciones de escalada, plataformas y equilibrismo sobre cuerdas que son un mero atrezo, ya que no hay peligro ni posibilidad de caer mal en estas zonas, dando la sensación de pasear por meras pistas de obstáculos preparadas para que el jugador tenga la sensación de estar en una aventura, con contadas excepciones. A esto se suman los puzzles que debemos resolver para avanzar en estas zonas, que son también muy simples y extremadamente clásicos, abundando el mover cajas y activar interruptores para acceder a plataformas o mecanismos en zonas claramente delimitadas, evitando cualquier instancia de pensar seriamente la solución hasta la recta final, salvando ciertos desafíos opcionales donde el nivel de dificultad sube, pero nunca hasta el punto de encallarse. De todas formas, hay que conceder que tanto en la exploración como en los puzzles, el juego no suele darnos pistas ni decirnos qué hacer, por lo que estos aspectos mantienen un buen equilibrio de dificultad para nuevos jugadores en el género, aun con sus inconvenientes. Finalmente, tenemos el sistema de combate, que se basa en los clásicos turnos, pero con ciertos elementos que lo hacen muy dinámico. Manejamos un grupo de 3 personajes y cada uno puede atacar con su arma restaurando maná, usar habilidades mágicas que gastan ese maná, usar objetos de recuperación o intercambiarse por un luchador de reserva sin perder turnos, al estilo de Final Fantasy X o Tokyo Mirage Sessions.
A esto se suman factores como los ataques combinados, imbuir nuestras armas con magia o la posibilidad de pulsar el botón en el momento justo para hacer más daño, curar más o reducir el daño de los enemigos, convirtiéndose esto prácticamente en un minijuego a dominar en los ataques más elaborados. Y hablando de los enemigos, estos no nos atacarán de forma fija, sino que cada uno tiene un contador en forma de cronómetro que muestra el número de acciones que podemos realizar antes de que ellos actúen. Es decir, cada vez que nuestros personajes realicen cualquier acción en combate, todos los cronómetros enemigos bajarán en 1, y si llegan a 0, actuarán inmediatamente, lo que puede generar situaciones en que los monstruos no se muevan aunque todo nuestro grupo ataque, pero también que los enemigos nos puedan dañar varias veces seguidas sin que nuestros héroes opongan resistencia, por lo que las peleas multitudinarias son las que más posibilidades tienen de acabar con nosotros. Esto adquiere cierto punto de estrategia con el sistema de candados, donde los ataques especiales de los enemigos nos propondrán una serie de tipos concretos de técnicas que usar contra ellos. Si acertamos, podemos desde reducir la potencia de dicho ataque enemigo hasta anularlo por completo y reiniciar su cronómetro, ralentizando sus próximas acciones. Todo esto crea unas peleas muy dinámicas y que no suelen aburrir, sobre todo en situaciones donde habrá que afrontar varias luchas seguidas sin poder guardar el avance. Sin embargo, estos combates también se sienten algo simplificados y parcos en opciones, ya que nuestros personajes no se diferencian demasiado entre sí, salvando sus estadísticas y afinidades elementales, por lo que no hay tanta estrategia en elegir uno u otro. Y si sumamos a esto la inexistencia de estados alterados, que los personajes reviven automáticamente tras X turnos de caer en combate y que hay varias opciones para curarnos desde relativamente pronto en el juego, da como resultado que el recuperarse es relativamente fácil aun cuando los enemigos nos hagan mucho daño, por lo que mis reinicios en el juego se pueden contar con los dedos de una mano y casi todos han sido, de nuevo, peleando contra múltiples rivales a la vez. Esto deja en muy mal lugar a los jefes finales, que aunque muy espectaculares, muchos de ellos tienen tan poca variedad de acciones que no suelen dar lugar a estrategias distintas o a un desafío interesante. Eso sí, hay que destacar que la necesidad de subir nivel para combatir se ha reducido hasta el mínimo, habiendo en cada área los enemigos justos para progresar sin complicaciones. Pero si en algo destaca este juego, curiosamente, es en su estructura, tan clásica y a la vez tan a prueba de bombas, que a partir de cierto punto nos permitirá recorrer las localizaciones que hayamos descubierto en el orden que queramos, lo que sumado a la accesibilidad para acometer los desafíos, hace de Sea of Stars un viaje muy placentero y donde siempre quieres hacer algo más. Y es que al estilo de sus referentes, este RPG no tiene casi misiones secundarias, pero sí muchas búsquedas para conseguir armas, accesorios, recetas de cocina, ataques especiales, coleccionables que dan recompensa o simplemente curiosidades, además de los ya mencionados desafíos avanzados con bosses o puzzles dedicados y minijuegos como la pesca, un concurso de trivia o un adictivo juego de mesa con figuritas coleccionables, que en conjunto pueden hacer que gastes más tiempo del que piensas, el cual puede orbitar alrededor de las 30 horas si vas directamente al jefe final, pero pudiendo rebasar las 45 horas si nos involucramos con todo el contenido secundario, además del final secreto del juego que involucra realizar varias de estas tareas. Para facilitarnos el completar nuestro viaje, también tenemos acceso a las reliquias, unos objetos que podemos encontrar, ganar o comprar y que nos permitirán personalizar nuestra forma de jugar o aplicarnos ciertas ayudas o modos de desafío de forma opcional. La otra gran fortaleza de este RPG es su apartado técnico y artístico, y con esto no me refiero solo a las llamativas secuencias de animación que he ido dejando por este análisis, sino también a un pixel art realmente sólido, bonito y logrado en casi todos los escenarios y personajes, contando además con vistosas animaciones para los protagonistas, y destacando sobre todo en los enemigos más grandes y los ataques definitivos, con sprites enormes, vistosos y recargados de detalles, dando mucha identidad e inmersión a este mundo de fantasía old school, aunque con ciertos problemas de perspectiva que pueden dificultar algunas situaciones artificialmente.
Por su parte, la música de Eric Brown y Yasunori Mitsuda también está pensada para aludir a sonidos muy particulares de juegos antiguos y hacerte sentir como en casa, siendo por lo general muy agradable y amoldándose sin esfuerzo a cada ambientación, pero agregando toques de fantasía, emoción, terror o variando el registro radicalmente en ciertos momentos muy especiales. Mención especial a las remezclas en tono piratesco de casi todos los temas de la banda sonora, muy carismáticas y que querremos escuchar más de una vez, cosa que podemos hacer al encontrar partituras y seleccionar las que queramos en cualquier taberna del juego. Los textos, por su parte, están traducidos al castellano con un nivel bastante bueno, manchado a veces por ciertas erratas, pero que no pasan de la mera curiosidad. Sea of Stars me ha parecido un paseo muy disfrutable por un mundo que parece salido de otro tiempo, pero con la accesibilidad y la calidad de vida por delante. Eso de por sí no tiene por qué ser malo, pero hay que tener en cuenta la intención de Sabotage Studio de acercar este género a un nuevo público antes de probarlo. Si no, puede que te eche para atrás la simplificación en muchos aspectos claves para los entusiastas y que pueden empañar el excelso trabajo que se ha hecho a nivel gráfico, sonoro y de arte, así como a la hora de poblar este mundo de pequeñas historias llamativas, actividades secundarias divertidas y en general de darle a este juego el encanto del que solo algunos clásicos del rol japonés pueden presumir. En mi caso, he pasado más de 50 horas en este mundo, he desentrañado prácticamente todos sus secretos y lo que más puedo criticar no son los fallos que he ido listando, que entre más he jugado más he comprendido hasta cierto punto, sino que el juego se esfuerza tanto en conseguir replicar ese encanto nostálgico e inocente que apenas he notado que tenga una voz o mensaje propio más allá de acercar este tipo de aventuras a nuevos jugadores, y eso puede saber muy a poco si no eres uno de ellos.